Listo muchachos, bienvenidos al segundo video en el módulo de almacenamiento de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a ver los procesos en los centros de distribución. Un centro de distribución consiste principalmente en 6 procesos transversales o en 6 procesos principales que tenemos que hacer. El primero de ellos es recibir la mercancía. Normalmente recibimos la mercancía en nuestros muelles, hacemos unos procesos de verificación y luego almacenamos la mercancía en nuestro espacio de almacenamiento. Luego, lo que nosotros hacemos es pasamos del área de almacenamiento en donde tenemos altas cantidades o consolidadas y las pasamos a un área donde pueden ser separadas en pequeñas partes que la llamaremos de picking, y lo que nosotros hacemos, una tarea es reabastecer esta área. Y luego tenemos áreas donde se preparan esos pedidos que vamos a despachar a los clientes en unidades más pequeñas y luego despachamos. Si ustedes ven, esto es un ciclo en el cual entra la mercancía, almacenamos, reabastecemos el área de preparación del pedido, luego preparamos el pedido del cliente y lo despachamos. A su vez, los centros de distribución siempre cuentan con otras áreas anexas, como oficinas, baños, áreas el parqueadero o un patio de maniobras. Tenemos normalmente un sitio de mantenimiento o un sitio para las baterías de los montacargas. Tenemos otros sitios que también hay que administrar. Hoy hablaremos sobre estos 6 procesos que son los procesos principales dentro de un centro de distribución. Se recibe, se almacena, generamos un reabastecimiento, preparamos el pedido del cliente, despachamos y sigue el ciclo. Y de forma transversal tenemos el control de los inventarios. Es decir, en cada uno de estos pasos, en cada uno de estos procesos, debemos de tener supremamente controlado el ingreso o salida de mercancía o movimiento de mercancía con tal de que no se nos pierda el inventario. Si a nosotros nos entregan 100 cajas, deben existir 100 cajas en todo el proceso. Nunca se debe perder ninguna caja. ¿Listo? Empezamos con el proceso de recibo. ¿Desde dónde me ingresa mercancía? Normalmente me puede ingresar mercancía desde importaciones, proveedores desde otros países, desde China, desde Centroamérica, desde Estados Unidos, desde cualquier lugar del mundo me pueden llegar importaciones y yo de tener las capacidades para poder recibir un contenedor. Debo tener los procesos para poder recibir adecuadamente una mercancía desde el exterior. Debo de tener mis procesos aduaneros, mis procesos de seguridad. Todo en el proceso de recibo para poder recibir adecuadamente esta mercancía. Además, debo recibir desde mis proveedores nacionales. Debo de verificar la calidad de los materiales que me envían mis proveedores nacionales. Debo de tomar fotos al contenedor que me llega o al vehículo que me llega de proveedores nacionales si necesito hacer un reclamo. Necesito contar la mercancía que me envían los proveedores nacionales. También debo de recibir mercancía desde una planta de producción. Yo recibo los productos de mi compañía que produce mi compañía y la idea es recibirlos como vienen de la misma empresa. Pues no debo hacer tanto procesos de control, de calidad, pero sí debo tener unos procesos de recibo supremamente ágiles para darle velocidad en esa comunicación entre planta y centro de distribución. O también puedo recibir mercancía cuando me envían desde otros centros de distribución. Puede que yo tenga un destelle de red de distribución en Colombia, en donde mi centro de distribución principal quede en Medellín u Bogotá, y tenemos centros de distribución satélites o más pequeños en zonas como Pasto, en zonas como Montería, Cincelejo, zonas en las cuales yo hago un envío vehículos grandes entre centros de distribución y luego desde estos centros de distribución realizo un destelle de última milla con vehículos más pequeños. Entonces, mis entradas al centro de distribución son a partir de estos 4 flujos y yo debo estar preparado y debo tener los procesos totalmente alineados según sea según me corresponda.
El proceso de recibo tiene tres principales tareas. Primero, descargar físicamente la mercancía, bajar la mercancía del vehículo y llevarla al muelle. Luego, comprobar la cantidad y calidad. ¿Qué se debe hacer en este proceso? Se debe tener una remisión por parte del sitio que me está enviando la mercancía, ya sea planta de producción, sea importación, sea proveedor nacional, sea otro SEBI. Se debe tener una remisión que me debe decir por cada referencia cuánto mercancía me enviaron, cuántos kilos, cuántas pacas, cuántas cajas, cuántos bultos. Y lo que yo debo hacer en el proceso de recibo es comprobar, es decir, comprobar la cantidad, es decir, contar. Si en la remisión me dice que me enviaron 100 cajas, yo físicamente debo contar y deben existir 100 cajas. Si en el proceso de transporte se perdieron cajas, debo reportar la novedad, porque desde recibo se puede escuadrar el inventario. Si en una remisión dice que te enviaron 100 cajas y ustedes no las cuentan y le ingresan al inventario teórico como 100 cajas, pero físicamente habían 95, en el momento de despachar las cajas, en vez cuando ustedes el cliente les pida 100 cajas, si ustedes en el teórico tienen 100 cajas y van a despachar esas cajas, van a tener solo 95, van a tener un descuadre del inventario. Entonces, desde el recibo se apoya la tarea de control de inventarios, siempre se debe contar y se debe comparar la calidad. Si llegan cajas mojadas, si llegan sacos rotos, si llegan mercancía, por ejemplo, materia prima, pero llega con posibles roedores. Siempre se debe verificar la calidad de los productos porque una vez se reciba la mercancía, ustedes son los responsables de custodiar y guardar esa mercancía adecuadamente. Si ustedes se las dan malas, y a usted le van a exigir un producto bueno, entonces usted tiene que recibir productos buenos para conservar los buenos. Si a usted le llegan malas, debe generar la novedad y debe generar el reporte de que no está adecuadamente la mercancía. Luego, registrar adecuadamente en el sistema de información. Si ustedes siempre, todos los procesos deben tener un proceso en un proceso físico y un proceso de registro en el sistema de información. Siempre, en este caso hablaremos sobre un WMS, que es un software que te ayuda a administrar el material en el centro de distribución. En este caso, si recibes 100 cajas y las 100 cajas están de buena calidad, tú registras en tu sistema de información, yo ya tengo esas 100 cajas y toda la compañía ya podría ver que tú ya tienes esas 100 cajas y la compañía puede disponer de esas 100 cajas, tanto para producción como para despachar a otros centros de distribución o con esas 100 cajas el vendedor puede disponer de ellas para despacharlas. Esas son las tres principales tareas en el proceso de recibo. Luego, bueno, y se tienen diferentes procesos de recibo. Podemos tener recibos automáticos como unas cadenas que arrastran los pallets. Podemos tener un descargue mediante montacargas que cargan los pallets. O podemos tener un descargue eh, eh, en arrume negro, o hay veces le decimos a granel, en los cuales las personas o los operarios, en Colombia le decimos los coteros, descargan caja a caja y lo que se hace es un paletizado. Es decir, colocamos un palet en el muelle y las personas van descargando caja a caja y según el esquema o la estructura de estibado, nosotros vamos generando el palet. Luego seguimos con el segundo proceso en el centro de distribución, que es almacenamiento. El almacenamiento tiene tres principales tareas. Una de ellas es guardar físicamente y adecuadamente los productos en espera de su demanda. Aquí vuelvo al ejemplo del primer video y es guardar físicamente y adecuadamente. Si ustedes tienen una bodega de químicos, no pueden juntar químicos que pueden reaccionar entre ellos. Esto podría generar fugas entre las canecas que ustedes almacenan o en los tanques que ustedes almacenan y esto generaría
posibles incendios, posibles explosiones o riesgos de contaminación. Hay químicos que cuando al mezclarse se vuelven veneno. Esto generaría riesgo a los operarios, riesgo al centro de distribución, riesgo de infraestructura, riesgo a ustedes o incluso a los vecinos si digamos, la mezcla entre químicos puede generar una explosión. El mismo ejemplo con las chocolatinas. Las chocolatinas o los chocolates deben almacenarse en los lugares refrigerados o lugares eh, primeros niveles, que son los más fríos dentro de un centro de distribución. Si los almacenamos en la parte superior, cerca al techo, hace más calor y podría derretirse la mercancía. La segunda, la segunda es la manipulación de los equipos y las maniobras de almacenaje eh, en el centro de distribución. Una maniobra de almacenamiento es coger el pallet y llevarlo a la estantería. Esto se deben generar, ustedes como responsables de un centro de distribución deben hacer una capacitación constante sobre su personal, deben hacer una capacitación constante de cómo manejar los equipos adecuadamente, cómo generar una maniobra segura, cómo el pallet debe quedar centrado dentro de la estantería, no puede quedar ladeado, porque si queda un pallet mal centrado dentro de la estantería, cualquier sismo, cualquier temblor que tengamos podría tumbar la mercancía. También supremamente importante la capacitación sobre los equipos, puesto que los equipos pueden golpear las estanterías. Al golpear las estanterías se deterioran y podría generar un derrumbe completo del bloque de estanterías. Y por último, una tarea del registro en el sistema de información. Siempre se debe registrar en el sistema de información dónde está la mercancía. Entonces es importante en el proceso de almacenamiento que cuando usted le entregaron esas 100 cajas en recibo y usted las va a almacenar en un sitio, usted le debe decir al WMS cómo se llama ese sitio y dónde está ubicado ese sitio. Es decir, en recibo te llegan 100 cajas de la referencia 1. Eso lo registra en el sistema de información. En el proceso de almacenamiento, lo que se hace es, esas 100 cajas de la referencia 1 van a estar en la ubicación 1 de la estantería 1. Eso es registrar en el sistema de información en el proceso de almacenamiento. Es bueno entender que este proceso no añade valor al producto, no añade valor, ¿listo? Como lo hablamos en el primer video. Hay diferentes, aquí tenemos unas imágenes, se puede almacenar de manera manual, si es un centro de distribución de poca altura, o como lo podemos tener en muchas bodegas en Colombia de almacenes o empresas medianas, o ya almacenar con equipos de manipulación, como son los montacargas, o puede ser un bilateral o un trilateral, o podemos llegar hasta un punto de almacenamiento automático, que son los transelevadores. Luego nos vamos a saltar el proceso de reabastecimiento y vamos a preparación del pedido, luego volvemos al de reabastecimiento, pero hablemos sobre el proceso que más consume recursos en un centro de distribución y donde más se cometen errores. ¿En qué consiste la tarea de preparación o el proceso de preparación de pedidos? Es en separar la mercancía del almacenamiento con el fin de cumplir la orden del cliente. Si en recibo te entregan un pallet con 100 cajas de la referencia 1, pero el cliente solo quiere 2 cajas o que le despaches 2 cajas o 3 cajas, tú no le vas a despachar el pallet completo con las 100 cajas. Tú lo que vas a hacer es, es despacharle las 2 cajas, o sea que estás separando la mercancía. Y para poder separar la mercancía, tú lo que realizas son tareas de picking. De un pallet puedes hacer picking por cajas. O de una caja, si tú despachas por unidades, como por ejemplo Nueva Venta, tú de una caja haces picking por unidades. Siempre haces, siempre se hace picking de una unidad de consolidación más grande a una más pequeña. O como lo vemos posiblemente en una ferretería, eh, desde una unidad, por ejemplo, una cajita de tornillos, tú vas a una ferretería y pides 3 tornillos. Entonces, el señor de la ferretería lo que está haciendo es un picking de ya unidades de consumo, que son los tornillos, para entregártelos a ustedes.
Eso es preparar un pedido, muchachos. Listo. Luego, mm, ¿qué son las principales tareas que se deben tener en el proceso de preparación de pedido? Pues primero separar la mercancía, luego pues recogerlos. Una, digamos que si vas a hacer un picking por cajas, tú debes ir pasando por las estanterías e ir cogiendo cajas. El cliente me pidió 3 cajas de este producto, 7 de esta, 2 de esta. Tienes que ir a diferentes posiciones o ubicaciones dentro del centro de distribución de la estantería para hacer el picking por cajas. O si vas a hacer picking por unidades, vas a tener una infraestructura parecida como la de esta imagen, donde vas a tener cajas y tú debes ir cogiendo las unidades que son necesarias para el cliente. Un ejemplo es, por ejemplo, acá la redundancia, no venta tiene caja de diferentes productos. Tiene una caja de cucharas plásticas, tiene otra caja de las revistas de la siguiente temporada, tiene otra caja de salchichas Zenú, tiene una caja de chicles, tiene otra caja de productos importados. Y ellos lo que hacen es, la persona me pidió em, 6 cucharas de plástico. Entonces cojo 6 cucharas sobre la caja, cojo una revista de la siguiente temporada, cojo, me pidió 2 salchichas, escojo 2 salchichas. Eso es eh, recoger y preparar los pedidos y registrarlo en el sistema de información. Siempre, siempre se debe registrar en el sistema de información. Si ustedes tienen un pallet con 100 cajas y le sacan 2 cajas para despacharle al cliente, ya el pallet no va a tener 100. Entonces del teórico debe pasar de 100 a 98. Eso es registrar en el sistema de información. Es en la ubicación del centro de distribución. Uno le dice al WMS, vea, de esta ubicación que habían 100, yo saqué 2 y esas 2 las tengo para el cliente 1 o para el cliente X. La mercancía siempre se le da a hacer trazabilidad. Entonces el sistema de información lo que hace es, listo, usted lo saca del teórico, lo saca de esta ubicación que eran 100, ahora hay 98 y esas 2 las tiene usted en un contenedor en donde está preparando el pedido del cliente X. Listo. Eso es registrar en el sistema de información. Este proceso es el que más agrega valor dentro de un centro de distribución, como lo explicamos en el primer video, y es el proceso que más consume recursos dentro de un centro de distribución, ya sea porque hay que invertirle en alta tecnología, hay que invertir en mucha tecnología, en equipos muy especializados, o hay que tener muchas personas haciendo esta preparación de los pedidos. Luego, el siguiente proceso, bueno, y en la preparación de pedidos existen diferentes tecnologías. Puede existir una tecnología de RFID, o existe una de voice picking, o existe el pick to light para hacer picking por unidades. Por ejemplo, Nova Venta tiene esta tecnología que al usuario se le ilumina la caja en donde debe coger las unidades. Si debe despachar 2 cajitas de salchichas Zenú, a él se le ilumina en dónde está la caja de las salchichas Zenú y las despacha. El voice picking tiene una ventaja supremamente alta respecto al RFID y es que tiene las dos manos libres. Él interactúa con el sistema de información mediante la voz. El sistema le dice a él, vaya a tal ubicación y coja 2 cajas, y él mediante su voz y como se configura su voz, le dice al sistema, ya cogí las 2 cajas de este material, de esta ubicación, le confirma al sistema y el sistema, mediante la voz, convierte eso en órdenes dentro del WMS y hace los movimientos en el inventario. Luego nos devolvemos a un proceso que lo llamamos el reabastecimiento y es ese proceso intermedio entre almacenamiento y preparación del pedido. El preparación de pedido es una infraestructura fuerte en tecnología o fuerte en personas, y lo que es el área de abastecimiento es mantener ese flujo continuo para que ellos nunca paren. Es que todas las posiciones de picking tengan siempre mercancía para tener que despachar al cliente, siempre. Entonces, por ejemplo, en esta estantería donde este usuario, este operario, realiza picking por unidades, hay una persona por detrás que lo está siempre reabasteciendo.
siempre le mantiene llenita su estantería de cajas para que esta persona nunca pare de hacer el picking por unidades. Si por alguna circunstancia llega un pedido en donde tiene que despachar las cucharas plásticas y este usuario no tiene cajas plásticas, hay dos soluciones. O él para su proceso y se para toda la línea de picking, o se despacha ese pedido y se reabastece la caja de las cucharas, o se despacha ese pedido sin las cucharas plásticas y se le genera una inconformidad al usuario. Entonces, esta tarea es importante porque hay que estar muy alineado en los procesos. El proceso de almacenamiento y preparación de pedidos debe estar supremamente alineado para que no se generen agotados ni inconformes con los clientes. Eh, Perdón, una de los objetivos o tareas de este proceso es garantizar que el colaborador de picking esté haciendo siempre eh, o siempre tenga mercancía disponible y siempre se debe registrar en el sistema. Siempre. Sale de una ubicación de almacenamiento y se lleva a una ubicación de preparación de pedido. Siempre. El proceso siempre está controlado. Siempre se sabe en todo momento dónde está la mercancía. Siempre. ¿Listo? Aquí vemos cómo esto es un proceso en el cual se reabastece por dentro de esto es una máquina que genera un picking automático y por detrás lo que están haciendo estas operarias es reabastecer estas líneas o estas columnas de material en las cuales ellas tienen unos puntos de reorden, es decir, le pegan unas cinticas en algún punto y ellas saben que si la columna de productos son productos farmacéuticos, si los productos llegan por debajo de esa línea de reorden, de ese punto de reorden, ellas lo que deben hacer es colocar más productos en la parte superior. ¿Y cuál es su tarea? La tarea de ellos, que el producto nunca baje por debajo de las cintas. Siempre tienen suficiente material para preparar los pedidos. Luego llegamos al último proceso de este ciclo que lo llamamos despacho. Este proceso es cuando ya se recibió la mercancía, la almacenamos un tiempo, le hacemos un reabastecimiento a picking, hacemos el picking según como lo necesite el cliente, luego llevamos esta mercancía a una zona de despacho, normalmente unos muelles. Entonces, si el cliente me pidió dos cajas de la referencia 1, tres de la referencia 2, 7 de la referencia 3 y así, lo que hace el proceso de despacho es corroborar que esa mercancía se haya, sí se haya recogido adecuadamente, corroborar que el producto que se va a despachar está en buenas condiciones, que tiene la calidad adecuada, corroborar que una vez se carguen el vehículo se carguen adecuadamente para que no se dañen y generar la documentación. Normalmente, si vas a despachar a un cliente, lo que se hace es una factura. Solo se factura en el último proceso, porque es allí es donde se sabe exactamente qué es lo que se va a despachar para el cliente. Uno nunca factura desde almacenamiento o uno nunca factura desde el picking, porque uno en el momento que se da cuenta cuánto se le va a despachar al cliente es en el momento del despacho cuando carga el vehículo. Es posible que el cliente me pida 100 cajas, pero yo solo tenga 90. Entonces, así el pedido me llegan por 100, yo no voy a facturar 100 cajas, yo solo voy a facturar 90, que son las que físicamente le voy a enviar al, al cliente. Es allí donde se genera la facturación en el proceso. Y además es un punto de salida de la custodia de la mercancía, es decir, a nosotros nos entregan la custodia en el proceso de recibo, es decir, nuestra responsabilidad, y en el despacho ya tú entregas esa responsabilidad al transportista. Entonces, al entregar las responsabilidades hay que tener muy claro que se le está entregando a la otra persona y se debe registrar adecuadamente se debe entregar o documentar adecuadamente al transportista que se le está entregando. Em, Además, es importante asegurar la carga. Por ejemplo, si nosotros exportamos, es importante en el proceso de despachos que carguemos adecuadamente, que coloquemos las cajas en sentidos estables, em, que
que tengan cintas o precintos, que tengan cintas para asegurar o que tengan eslingas para asegurar la mercancía. Si vamos a exportar, el contenedor debe tener unos precintos de seguridad que son como unas botellitas que se le amarran a las puertas del contenedor para que las puertas no sean violadas. Si abren las puertas, estas botellitas se rompen o son unas cintas plásticas débiles realmente, pero con ese fin, porque si se abren o cualquier vulneración que tiene el contenedor, se rompe el precinto. Todo esto se hace en el proceso de despacho. A su vez, el proceso que es transversal a todos estos procesos del centro de distribución que hemos visto, tenemos uno que se llama el control de inventarios y es uno de los más importantes y por el que te van a exigir más dentro de un centro de distribución. Si ustedes, futuros ingenieros, a, salen al mundo laboral y consiguen empleos como coordinadores de almacenamiento, coordinadores de operaciones o en el mediano plazo llegan a ser jefes de un centro de distribución, esta es una de las tareas más importantes que ustedes deben hacer y es asegurar la confiabilidad del inventario. ¿Y qué es asegurar la confiabilidad del inventario? Y es que en cada proceso usted debe tener control de lo que entra y de lo que sale. En recibo, usted debe recibir adecuadamente la cantidad que es, la calidad que es. En almacenamiento, usted debe decir en dónde está esa mercancía. Porque si usted puede almacenar 100 cajas, pero si usted no colocó en dónde están esas 100 cajas, es posible que dentro de 7 meses usted se le olvide y usted no sabe dónde está esa mercancía. O es posible que un operario la guardó y cambiaron ese operario y usted ya no sabe dónde está esa mercancía. Usted debe tener un soporte en su sistema de información en dónde está en todo momento la mercancía. En preparación de pedidos, normalmente se cometen muchos errores. A ustedes les piden contar 94 cajas. Una persona se cansa de contar. Cuando cuenta 94 es muy posible que físicamente sean 93 o que sean 95. Debe haber unos conteos a ciegas, es decir, cuando llegan al proceso de despacho, no se le debe decir al despachador cuántas unidades son, sino que el despachador debe contar y debe corroborar en el sistema. Es decir, supongamos que al despachador se le dice cuente cuántas cajas debe despachar a este cliente y él contó 833. El sistema es un conteo a ciegas porque él no sabe cuántas cajas tiene que contar, pero el sistema sí sabe cuántas cajas va para el cliente. Supongamos que son 834. Entonces el sistema le dice al operador, al operario de despacho, le dice, venga, vuelva y cuente porque el conteo no es 833, pero él no sabe cuántas son. Hasta que él no cuente 834, el sistema no deja facturar esa mercancía y no deja despachar esa mercancía. Esos son procesos y controles que se deben tener en el sistema de información para asegurar la confiabilidad del inventario. ¿Cómo se traduce esta palabra de confiabilidad del inventario? Es que el teórico cuadre con el físico. Si en mi sistema dice que son 100 cajas, debemos de tener físicamente 100 cajas. Si en el teórico dice que tenemos 100 cajas, pero el inventario físico son 95, es decir, que la confiabilidad del inventario está en el 95%. Eso va a traer muchos problemas en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, para los de ventas, porque en los de ventas, cuando vayan a un cliente y visiten a un cliente, van a ver que en el sistema de información hay 100 cajas y ellos venden 100 cajas, pero físicamente hay solo 95. Vamos a quedar mal en el cliente, vamos a perder ventas y además de eso, se va a perder la confiabilidad en el proceso que ustedes controlan o administran. Otra de los procesos que se pueden implementar son inventarios cíclicos. ¿Qué son inventarios cíclicos? Son inventarios que se hacen todos los días, es decir, se elige aleatoriamente referencias dentro del centro de distribución, unas tipo A, unas tipo B y unas tipo C, en las cuales el teórico dice, el teórico dice que hay 133 cajas de la referencia 1 en la posición 1. Usted manda un operario, va que las cuente, que cuente que si hayan 133, y si son las 133, pues ya esa referencia la contó en un día. Y es mucho más fácil todos los días contar de a una referencia que luego
Muchas empresas implementaban que al final de mes un conteo o un inventario total, incluso cerraban las ventas y era muy común ver cómo en almacenes colocaban un letrero de cerrado por inventario. Aunque un inventario total siempre se debe hacer, es decir, se debe contar toda la mercancía que tengan ustedes en a cargo o custodia de ustedes y siempre se debe corroborar o comparar cuánto se tiene en el sistema teórico contra todo lo que se tiene físico. Y normalmente siempre van a haber, van a haber averías, van a haber robos, van a haber trocados, van a haber faltantes, van a haber sobrantes. Siempre se deben hacer los ajustes en el inventario. Si ustedes tienen 100 cajas en un pallet y hay dos malas, dos que se mojaron o ingresó un roedor y abrió las cajas y rompió las cajas, entonces en el teórico hay 100, pues usted lo que hace es, hay dos menos por avería, entonces ya hay 98 y esas dos las lleva a otro sitio de calidad que verifican de control de inventario. Van a haber trocados. Es posible que usted le pidan dos cajas de la referencia 1 y usted lleva dos cajas de la referencia 2 y usted las despachó y no se dio cuenta. Entonces en el sistema de información van a existir dos cajas más de la referencia, físicamente van a existir dos cajas de la referencia 1 y físicamente hay dos cajas menos de la referencia 2. Así en el sistema van a haber trocados y eso hay que ajustarlo. Van a haber faltantes, siempre van a haber sobrantes. Entonces, ese es el último proceso de un centro de distribución, lo llamamos un control de inventarios, y es siempre tener ordenada la casa, es decir, todos los procesos controlados para que el teórico siempre coincida con el físico. Luego tenemos bueno, aquí les voy a hablar un poco de las palabras o los glosarios que hemos manejado en estos videos. Hablamos de carga suelta o hay veces hablamos de arrume negro o a granel y esto se indica es mercancía que no está consolidada en una unidad de carga para su transporte, ya sean cajas, barriles, sacos o incluso pallets. Es decir, si no está paletizado, es una carga suelta. ¿Sí? Paletizado es que viene en una carga unitarizada en pallets. Bueno, ya explicamos sobre carga a granel. Carga extradimensionada son mercancías que su forma y sus medidas son difíciles de estandarizar o son muy grandes. Por ejemplo, los tubos, los muebles, son mercancía que son difíciles de colocar, todos los muebles normalmente vienen en diferentes medidas, todos los tubos normalmente vienen en diferentes medidas o se necesitan diferentes largos. Mm, Hablamos de un pallet, cuando hablamos de un pallet es una estiva más una mercancía, es decir, es la unión entre estiva y mercancía. Las estivas pueden ser de madera, plástico, cartón, pero el pallet, cuando hablamos de pallets, es la unión entre lo que está encima de la estiva, que es la mercancía, y la estiva. Y bueno, tenemos otras palabras como plataforma automática, RFID, otras palabras que hemos manejado en los otros videos. Picking, Pick to Light y Bush Picking. ¿Listo? Hasta aquí llega el segundo video de este módulo de almacenamiento.